Entonces, en este esquema, además también tenemos los niveles de estrógeno, ¿sí? Que decíamos que aumentaban, principalmente venían desde la producción por la placenta, ¿sí? Aumentan los estrógenos y la progesterona que se ve, que se señala también, ven que aumenta hacia el parto y luego del parto con la expulsión de la placenta estas hormonas caen, ¿sí? Y la prolactina, que también era producida por la placenta, tiene una leve caída, pero ven que luego del parto, ¿sí? Los niveles de prolactina, como decíamos, aumentan, ¿sí? Y en forma directa con los episodios de amamantamiento. Entonces, los niveles posparto de la prolactina están directamente correlacionados con la frecuencia y con la duración de la succión del bebé desde el pezón, ¿sí? La prolactina, la liberación de prolactina, tiene como función que inhibe la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofina, es decir, la hormona GnRH, ese factor estimulador hipotalámico que, como recordarán, estimulaba a la FSH y a la LH, a las dos gonadotrofinas, ¿sí? Entonces, los niveles de prolactina que se liberan durante los episodios de amamantamiento inhiben a la hormona liberadora de gonadotrofina, la GnRH, entonces también inhibe la liberación de FSH y LH y genera lo que se conoce como una amenorrea lactacional. Es decir, que durante la lactancia se pierde la ciclicidad, ¿sí? La mujer pierde la capacidad de generar regularmente, ¿sí? De tener un ciclo sexual regular, ¿sí? Y esa amenorrea es el resultado de que la prolactina inhibe a la GnRH y también a las gonadotrofinas FSH y LH. ¿Sí? Sin embargo, esta amenorrea lactacional se dice que solo perdura, ¿sí? Solo persiste como tal si se amamanta, ¿sí? Si los periodos de amamantamiento son por 24 horas, necesitan ser por un tiempo suficiente de 24 horas. Por otra parte, la oxitocina, ¿sí? Esa hormona que era sintetizada desde la hipófisis posterior, esta hormona va a estimular la constricción de las células mioepiteliales, esas células de tipo muscular que estaban alrededor de las células epiteliales en los alvéolos mamarios. La oxitocina tiene como función estimular la constricción de estas células, ¿sí? Y favorecer entonces la eyección de la leche. ¿Sí? La oxitocina se libera en relación directa, se induce por los estímulos, además de por el reflejo de succión que vamos a ver después. Una de las características llamativas de la oxitocina es que se estimula por, valga la redundancia, por estímulos psicogénicos, como puede ser el llanto del bebé, ¿sí? O pensar en el bebé. Entonces, a diferencia de la prolactina, ¿sí? que veíamos en la imagen anterior, que se liberaba de esa forma, con ese patrón pulsátil y de manera muy correlacionada con los eventos de amamantamiento, la oxitocina se puede incluso liberar antes de que empiece amamantar esa mujer, ¿sí? O sea que hay estímulos en el pensar en el bebé o escuchar al llanto, ya se libera esta hormona, ¿sí? Si estuviéramos registrando en vivo los niveles de esta hormona, vemos que en sangre aumentan antes de que la mujer efectivamente empiece a amamantar, mientras que la prolactina se empieza a liberar con una correspondencia muy directa con la succión del bebé en el pezón. Y a su vez otra de las características es que diferentes tipos de estrés, ¿sí? Pueden inhibir la liberación de esta hormona, ¿sí? Por tanto afectan la lactancia. Entonces, esto que decíamos, ¿no? Como los estímulos psicogénicos, como pensar en el bebé o escuchar el llanto del bebé, genera la liberación de esta hormona. Acá en este esquema se muestra cómo el llanto del bebé va a estimular en centros superiores, va a generar que a nivel del hipotálamo, ¿sí? Se estimulen
a las hormonas que se estimulen a los centros hipotalámicos que sintetizan y producen oxitocina, ¿sí? Entonces aumentan los niveles de oxitocina en sangre. Esa oxitocina va a generar la contracción de las células de mioepiteliales de la glándula mamaria y va a generar que se eyecte la leche, pero a su vez el llanto del bebé también a nivel del hipotálamo se van a inhibir a las células que secretan los factores hipotalámicos inhibidores, ¿sí? Que en el caso de la prolactina sabemos que el factor hipotalámico inhibidor es la dopamina. Entonces, si desde los centros superiores se inhiben a las células que liberan dopamina y la dopamina o este factor inhibidor disminuye, ¿sí? Se libera la prolactina, ¿sí? La dopamina o lo que se esquematiza acá en esta imagen como un factor inhibidor, PIH, ¿sí? Disminuye. Si este factor inhibidor disminuye, entonces aumentan los niveles de prolactina. Se libera la inhibición que había sobre la prolactina, ¿sí? Entonces, esto explica cómo los episodios de amamantamiento, ¿sí? Generan una disminución de este factor inhibidor, la prolactina se libera y favorecen la secreción de leche. En esta otra imagen tenemos ejemplificado el reflejo de succión, cómo el reflejo de succión estimula la liberación de oxitocina y prolactina, estas dos hormonas que son necesarias para el mantenimiento, que decíamos anteriormente, que son necesarias para el mantenimiento de la lactancia. Entonces, la estimulación mecánica del pezón por el reflejo de succión, ¿sí? En el pezón hay reflejos mecánicos, van a reclutar este reflejo, ¿sí? Vemos que la información va a la médula, ¿sí? Y en los centros superiores se van. Por un lado, se van a estimular a los núcleos hipotalámicos, supraóptico y paraventricular, que es donde están las neuronas que sintetizan y secretan oxitocina. Entonces, la oxitocina, ¿sí? Esta neurohormona, va a ser liberada a la neurohipófisis, ¿sí? Y por el torrente sanguíneo va a llegar a las células mioepiteliales para favorecer la eyección. Por otro lado, este reflejo, además de promover la liberación de oxitocina, ¿sí? Inhibe al núcleo arcuato, ¿sí? Este núcleo que contiene a las neuronas que liberan dopamina. La dopamina dijimos en la imagen anterior que era el factor inhibidor hipotalámico, el factor inhibidor hipotalámico de los lactotropos. Entonces, si se inhibe a este núcleo, disminuyen los niveles, como se ejemplifica acá en la imagen, disminuyen los niveles de dopamina, ¿sí? Como la dopamina está inhibiendo a los lactotropos en la adenohipófisis, en la hipófisis anterior, la dopamina inhibe a la producción de prolactina. Si se saca esa inhibición, ¿sí? Aumenta la liberación de dopamina. Y a su vez, este reflejo también en el área preóptica, ¿sí? Inhibe, y en esta área están las neuronas que sintetizan el factor estimulador de las gonadotrofinas, la GnRH. Entonces, si se inhibe a la GnRH, disminuye los niveles de GnRH y, como decíamos anteriormente, disminuye la producción de gonadotrofinas, ¿sí? Entonces, este reflejo, el reflejo de succión, ¿sí? Estimula la producción de oxitocina para que de esa manera la oxitocina en las células mioepiteliales estimule su contracción y se produzca la eyección, y a su vez estimula la producción de prolactina porque inhibe a su inhibidor. O sea, inhibe a las neuronas que liberan dopamina, y si inhiben al inhibidor de la prolactina puede aumentar. Entonces, la bibliografía para esta última parte de la clase, yo les recomiendo el Bernie-Levy, que es el que está más claro y más sintético. Muchas gracias.